Bienvenidas a esta edición 156 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Les saluda Isabel de Estrada. Gracias por permitirnos entrar nuevamente hasta sus hogares. Y está conmigo la licenciada Marga de Oaxaca. Bienvenida, Marga. Gracias, Isabel. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo para compartir este tema tan interesante. El tema que tenemos hoy es acerca del suicidio y lo vamos a ver del punto de vista de la Biblia, ¿verdad? Lo vamos Claro, a ver desde ese punto de vista. Sin embargo, muchas veces hay estadísticas que dicen que las personas se quitan la vida porque lo hacen porque ven una solución a través del suicidio. Creen que esa es la mejor solución que ellos tienen para sus problemas, porque están pasando situaciones de desesperación. Actualmente en Guatemala se dice que el 74% de las personas que han muerto de esta forma, el 43% aquí en Guatemala de los casos registrados ocurren en sus viviendas. Y también ese 74% son hombres. Fíjate, esto es aquí en Guatemala. Exacto, son datos reales. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué es el suicidio? fíjate que en la Biblia no está definido como tal, ¿verdad? Está los 10 mandamientos, en el Éxodo capítulo 20 nos podemos encontrar, ¿verdad? Esas regulaciones que el Señor dio a Moisés y todos sabemos, ¿verdad? Que entre uno de esos mandamientos se regulariza el que no matarás, dice, ¿verdad? Y entre ese no matarás se puede incluir entonces el suicidio. El suicidio, por definición, digamos, está definido como quitar la vida de uno mismo, ¿verdad? Entonces el hecho de no matarás creo que entraría ahí. Yo creo que Dios no está de acuerdo en que yo tome una determinación como esa, ¿verdad? Pero es lo que podemos encontrar en la Biblia. Ok. Entonces, ¿hubieron personajes en la Biblia? ¿Tú me podrías ayudar si hubo personajes en la Biblia? Porque la Biblia siempre es clara, ¿verdad? La Biblia no oculta, solo voy a pasar lo bonito, ¿verdad? De la vida de las personas, Sí, sino la Biblia es como una carta abierta. ¿Tú me puedes mencionar algunos personajes de la Biblia? sí, claro, claro, sí, desde el Antiguo Testamento tenemos por lo menos unas 6 menciones y hasta 7 diría yo, ¿verdad? Que te puedo mencionar, por ejemplo, específicamente, ¿verdad? Que cometieron suicidio, o sea, ellos mismos se quitaron la vida. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9 tenemos a un personaje que se llama Abimelech. Este personaje se quitó la vida. Tenemos a Saúl también, el rey, el primer rey de Israel, ¿verdad? Hizo un consejo, ¿verdad? Y David tuvo que revertir el resultado de ese consejo para poder salir adelante con su reino, y Ahitofel lo tomó tan en serio, ¿verdad? Que él vino y se quitó la vida. Era un puesto, ¿verdad? Importante, y sin embargo él decide aniquilarse. Ese es en el caso de Ahitofel. También tenemos a uno de los reyes, Simri, que se menciona en Primera de Reyes también. El famoso Sansón, que él también murió, ¿verdad? En esa ocasión. Y por último tenemos al personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Judas Iscariote, que todos sabemos, ¿verdad? Su historia. Así que la Biblia sí menciona casos de suicidio. Ok, o sea que hay veces nos preguntamos, ¿será que sí hay casos? Y pues nos damos cuenta, como yo te decía, la palabra de Dios expone, ¿verdad? Las vidas de las personas. ¿Y tú me puedes hablar de uno de los personajes bíblicos? Ahitofel, de segunda de Samuel, capítulo 17 y verso 23. Entonces David se levantó junto con toda la gente que estaba con él y cruzaron el Jordán para el amanecer. No quedó ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, dice, aparejó un asno, partió y se fue a su casa, dice, en su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió. Y dice, entonces fue sepultado en la tumba de su padre. Ahora, este es un personaje, como te digo yo, un personaje principal, ¿verdad? No era cualquier tipo, no era
no era una persona que había perdido su trabajo, ¿verdad? Que le había COVID. No, 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 no era ninguno de ese tipo de personas, ¿verdad? Era un personaje que más bien estaba bien emparentado con la familia real, con la familia de David. Era un consejero, ¿verdad? Era un consejero y aparentemente a él le decayó su espíritu, ¿verdad? Aparentemente era un personaje muy, muy enojado porque cuando no se pidió su consejo y él dio su consejo, pero no se siguió, ¿verdad? Su consejo, él se deprimió. Y al no tener de esta fase mental, ¿verdad? Que no le permitió avanzar, entonces él se estancó. En ese mismo momento tomó la determinación, bueno, ustedes no siguen mi consejo, entonces ¿para qué me están preguntando? ¿Verdad? Algo así. O sea, él lo planeó, él ya lo tenía pensado, él ya había escrito. Aitofel fue un personaje que planeó, ¿verdad? Su propio, terminar con su propia vida y lo vemos, algo así funciona con la mayoría de los suicidas, ¿verdad? Ellos lo planean. Dice que él, al ver que no servía su consejo, ¿sí? Esa fue la razón, ¿verdad? Que él tomó. Dice, partió y se fue a su casa, después de poner en orden su casa. Me impresiona estas expresiones, ¿sabes, Isabel? Porque regularmente son personas muy meticulosas, ¿verdad? Que toman todo así tan en orden. Regularmente no es un loco, ay, ahorita me voy a cortar las venas, ¿verdad? O sea, o sea, regularmente los suicidas suelen ser personas que lo piensan, ¿verdad? Que repasan el hecho. Y este Aitofel nos muestra, ¿verdad? Una de las características de los suicidas. Pone en orden su casa a veces y se ahorcó. Y murió, ¿verdad? Que eso era lo que él quería, finalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos a ese personaje que de repente no es tan famoso, pero que entra en esta etapa, ¿verdad? En esta fase de planear un suicidio, ¿sí? Exacto. Entonces, fíjate que voy a repetir ese texto que tú leíste y dice así, segunda de Samuel, el capítulo 17, 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¡Qué tremendo! El siguiente personaje, ¿quién es Marga? Bueno, el siguiente personaje que podemos hablar acerca de este tema del suicidio es un personaje del Nuevo Testamento, Judas Iscariote. El famoso, ¿verdad? Es el que El más famoso Judas, el conocemos. famoso Judas Iscariote que lo encontramos realmente están todos los evangelios, ¿verdad? Se trata acerca de esto que él hizo después de haber estado 3 años y medio con el Señor, después de haber sido escogido, elegido por el mismo Señor. Recordemos, Isabel, que el Señor se tomó mucho tiempo, ¿verdad? Él dice que salió un día a orar y estuvo orando, pidiendo al Señor, a su Padre, la dirección para poder elegir a estos 12 hombres. Y es interesante que dice que eligió a Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Entonces, el Señor tenía que tratar con este personaje por muchos motivos, ¿verdad? Uno era que Judas pues era como una especie de rebelde, revolucionario, ¿verdad? Él quería ver en la persona de Jesús pues al Mesías, ¿verdad? Al Salvador, pero de una manera así como muy militar, así tipo, ¿qué digo yo? Una guerrilla, ¿verdad? Y entonces él estaba animado, ¿verdad? Pero se quedaba, él observó los milagros del Señor, todas esas cosas espléndidas que el Señor hizo, ¿verdad? Sanar a miles, él lo vio, él estuvo ahí, él respiró con Jesús, ¿verdad? Él estuvo en contacto con el Señor y sin embargo tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿y qué pasó, verdad? ¿Por qué lo encontramos aquí en Mateo 27:5? Dice la palabra del Señor. Bueno, voy a empezar a leer desde el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió, dice, remordimiento, ¿verdad? Estoy subrayando esa palabra porque me parece a mí que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, ¿verdad? Es diferente. Dice, y les devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Bueno, ahí vemos un reconocimiento, ¿verdad? De su error. Dice, pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata,
dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, dice, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito, dice, ponerlas en el tesoro de las ofrendas. Bueno, no sé si tú sabes que en esa época en el templo había una especie como de recipiente, ¿verdad? Que era un recipiente especial donde se arrojaban piezas de plata, ¿verdad? Ofrendas, ¿verdad? Que todo el mundo las tiraba ahí, ¿verdad? Y que cualquiera persona que tenía necesidad pues podía agarrar, ¿verdad? De ese dinero y comprarse el pan de ese día, ¿verdad? Así era como se trataba. Y mira cómo estos personajes, dice, reaccionar, ¿verdad? No es lícito. ¿Ves ahí su cinismo? Ahora no es lícito, dice, ponerlas en el tesoro de las ofrendas, donde cualquiera podía venir a agarrar. Dice, porque es precio de sangre. Y qué terrible, ¿verdad? Aquí saldría toda una predicación, pues, pero estamos viendo el hecho en sí de Judas, ¿verdad? Y dice, y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo tanto, aquel campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy, bueno, hasta el día en que fue escrito, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Por otro lado, Juan, el apóstol Juan también nos menciona, ¿verdad? Que Judas también cometió ese mismo hecho. Dice, cuando él devolvió, dice que le dijeron que era para que se cumpliera aquello que había sido escrito por los antiguos, ¿verdad? De la clase de muerte que este hombre iba a morir. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de Judas? Judas fue un hombre también que se deprimió, ¿verdad? Él reconoció, como leímos ahí en Mateo, él tuvo ese remordimiento, ¿sí? Pero como te repito, él dice que se ahorcó, no sabemos nada más, ¿verdad? Y yo creo, Isa, que el hecho de juzgar le pertenece solamente a Dios. Fíjate que el libro de Romanos, capítulo 2, te voy a llevar ahí un momentito, el verso 16, Romanos 2:16, dice, en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue, dice, los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Dos palabras ahí que quiero resaltar. Dice, en el día que conforme a mi evangelio, Dios juzgue. Esa es la expresión, ¿verdad? Dios es el único que va a juzgar el destino eterno de cada hombre y cada mujer en este mundo. No sabemos este, qué hay adentro del hombre, porque dice que juzgue los secretos de los hombres, aquello que te motiva, aquello que solo tú sabes, ¿verdad? Ahí muy dentro de ti. ¿Qué es lo que te lleva a hacer un programa como este, por ejemplo, ¿verdad? Que ayudar a las mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás ahí? Ese es un motivo y solo Dios sabe ese motivo. Por mucho que tú me lo cuentes a mí y me digas, ¿verdad? Pero yo creo que con Judas, esa intención de él, creo que ese día él decidió terminar con su vida porque ya no podía hacer más. El acto del suicidio es un acto también egoísta que pretende, ¿verdad?, es sacar solo lo mío y pretender que el mundo no está ahí, que Dios no está ahí, que ya se acabó todo. Entonces yo determino ponerle fin a mi vida. Y eso fue lo que hizo Judas. Él le falló a Jesús, pero ¿acaso no todos le fallamos? Pedro le falló, ¿verdad? El gallo le cantó. Y también él se entristeció y se escondió y estuvo ahí, ¿verdad? Hasta que el Señor resucitó y lo perdonó. ¿Verdad? Tú te recuerdas, ¿verdad? De ese último pasaje allá en el Evangelio de Juan, donde dice, Pedro, ¿me amas? Y Señor, tú sabes que yo te quiero un montón, ¿verdad? Pero ¿me amas? Señor, tú sabes que yo que te quiero, ¿verdad? Y la tercera vez, pero tú me amas. Y él le dijo, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes todo, ¿verdad? Porque esa expresión, amas y querer, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, bueno, pues apacienta mis ovejas. El Señor está ahí para extender su perdón, para darnos la vida eterna, que finalmente eso es lo que Él quiere. ¿Es el pecado del suicidio algo que la sangre de Cristo no puede cubrir? Yo creo que sí puede cubrir, ¿verdad? Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Él te va a llevar al cielo, me va a llevar al cielo, no por lo que hagamos, Isa, sino que es por nuestra fe en Cristo.
Entonces, si de repente nos encontramos a Judas allá en el cielo, pues lo único que va a pasar es que él no va a tener sus premios, ¿verdad? Ujú. Porque ese derecho de estar allá en el cielo, de la vida eterna, ese lo da el Señor, porque Él juzga sus motivaciones, ¿sí? Así que realmente el tema del suicidio es algo muy, muy, muy terrible, muy triste, pero tiene que ver con, otra vez, ¿verdad? Con el egoísmo del hombre, con Mm. esa manera de actuar, de pensar, ¿verdad? Que solo yo importo. Y realmente el Señor es quien determina tanto el inicio de tu vida como el fin de tu vida. Como dice el Salmo 139, ¿verdad? Él escribió en su libro todas aquellas cosas, ¿verdad? Que habían de venir para tu Preparado. vida, ¿verdad? Mm. Entonces, yo creo que pues sí, una persona que decide y determina quitarse la vida, pues sí, ¿verdad? Comete un pecado. Pero acuérdate de Hechos 8:28, ¿quién me podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Tribulación, angustia, muerte o persecución, y es interesante esa palabra muerte, ¿verdad? En Dios está nuestra esperanza, nuestra confianza. Y muchas veces se cumple que es por nuestra falta de fe, de confiar en el Señor, que Él va a solucionar los problemas. Lo que sentimos ahogarnos, sentimos que ya no podemos y no podemos creerle al Señor cuando Él tiene bastantes promesas en su palabra. Él dice también en el día, hay muchas promesas en su palabra. En Salmo nos dice, en el día que temo, yo en ti confío, cuando tengo temor de todo, en mi Sí, angustia clamé al Señor y Él me respondió. Entonces, aunque estemos angustiados, aunque tal vez hemos llegado a la depresión, nos hemos sentido como víctimas, hemos sentido como sentimientos de rechazo, de soledad, de pérdida por algo, tenemos la esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Y es por eso ahora, Marga, que yo quisiera que terminaras con una oración, o no sé si tú le quieres decir algo. En este momento alguien nos está escuchando y a lo mejor le ha pasado en su mente todo, como un que será que me pensamiento así, ¿verdad? gustaría quitarme la vida. Ajá. Claro, sí, claro que sí. La Biblia enseña que todos los que creemos en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús, estamos eternamente seguros, ¿sí? Nada nos puede, dice, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo te invitaría, si has considerado esta acción, ¿verdad? No lo hagas, no lo hagas porque estarías atentando, ¿verdad? Contra uno de los mandamientos del Señor. No matarás contra tu propia vida. Tú eres la imagen del Señor. El Señor te quiere, te trajo a este mundo con un propósito. Para todo hay una salida, hay una solución, así que busca una iglesia, busca una persona que sepa de la Biblia, que te hable de la Biblia, que te hable del Señor. Y si no, pues ve ahí con un médico también, ¿verdad? Puede ser que estés viviendo una circunstancia muy difícil, muy conflictiva, pero yo te puedo asegurar que el Señor quiere tu vida, ama tu vida. Por eso vino a entregar la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Hay solución para todo hay solución. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura, yo te lo puedo asegurar. Sí, Amén. Muchas gracias. Entonces vamos a concluir orando. Por favor, si puedes orar. sí, claro que sí. Pidámosle al Señor, oremos. Señor, en esta hora estamos profundamente conmovidas, Señor, porque sabemos que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Y sabiendo esto, entendiéndolo y queriendo, Señor, que tú vivas a través de nosotros, Señor, te agradecemos. Primero porque la iniciativa de amar es tuya. Ahí estás tú atrayéndonos, buscándonos, y aquí estamos nosotros, pero tan impotentes de poder hacer nada por nuestra propia vida. Señor, y yo quiero agradecerte por esta hora, por este regalo de la vida eterna que tú en Cristo Jesús nos das. Y Señor, estamos ahí seguros. No hay ningún otro lugar donde podamos estar seguros. Así que te ruego, si ha pasado un pensamiento en alguna persona, Señor, que conmueva su corazón, que le hagas pensar que tú tienes algo mucho mejor para él, para ella. Por favor, Espíritu Santo, pedimos que tú también hagas ese trabajo de convencer, de capacitar y de mostrar la obra de Jesús para nuestro beneficio. Señor, que este programa pueda ser una bendición en la vida de muchos que lo escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Isa, por la invitación.
Gracias a ti también por aceptarla y estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que Qué bueno. aún hay esperanza. Dios les bendiga. Ah.